Pongamos un ejemplo. Supongamos que quisiéramos hallar nosotros la homotesia del triángulo ABC. Entonces definimos el punto P, justo ahí, y tendríamos que hacer la operación geométrica que me describe la homotesia del triángulo ABC. Y vamos a definir la razón, con una razón de semejanza 3. ¿Sí? Entonces vamos a determinar la homotesia del triángulo ABC. ¿Sí? ¿Qué me va a resultar? Homotesia de centro P y razón de semejanza 3. Me va a resultar un triángulo nuevo, vamos a llamarlo A', B' y C'. ¿Sí? Bueno, para realizar este tipo de movimiento, lo que tenemos que hacer es sacar el homotético de cada punto. ¿Sí? O sea, tendremos que realizar la homotesia del punto A. ¿Qué homotesia? De centro P y radio 3. Me va a resultar A'. Y así con todos los puntos. ¿Sí? Realizamos la homotesia del punto B, de centro P y radio 3. Me va a dar B'. Y realizamos la homotesia de C con razón de semejanza 3. Y me va a resultar C'. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora en este tipo de gráfico. A ver, vamos a ver si me alcanza acá. Sí, sí, vale. Bueno, para realizar eso, lo que tenemos que hacer es tomar la distancia que hay desde P hasta A. ¿Sí? Si yo quiero sacar la homotesia de A, ¿sí? Tenemos que tomar la distancia que hay del P hasta A. Bueno, y esa distancia la vamos a transponer dos veces. Si la razón de semejanza es 3, yo la voy a transponer dos veces. Eso va a resultar el triple de la distancia original. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que acá esto mide 10. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es transponer 10, 10, dos veces. Bueno, el homotético vendría a estar ahí. ¿Sí? Justo. A veces suele pasar que el homotético está dentro o es interior del triángulo. ¿Sí? ¿De qué va a depender eso? Depende de la distancia del punto. ¿Sí? Si el punto está muy cerca del vértice, bueno, entonces el homotético va a estar dentro del triángulo. Incluso su imagen puede estar superpuesta. Bueno, eso es el homotético. O sea, lo que hicimos fue realizar la homotesia, ¿sí? Solo al punto A. Tenemos que repetir lo mismo en el punto B y en el punto C. ¿Sí? Tenemos que tomar la distancia de P hasta B. Y esa distancia la vamos a transponer dos veces. Así que tenemos acá 20. Yo la voy a transponer dos veces 20. 1, 2. Bueno, justo acá. Este va a ser la imagen de B, o sea, B'. Lo mismo hacemos con C. Tomamos la distancia que hay de P hasta C. Eso me va a dar 30. Redondito. ¿Bien? Y la voy a transponer dos veces. Una. Dos. Por acá. ¿Sí? Esta distancia dos veces. Bueno, por acá está el punto C. C'. Que es el homotético de C. Bien, entonces me resulta el triángulo. Este triángulo grande que está acá. ¿Sí? Este triángulo tiene que ser el triple de tamaño del triángulo original. ¿Sí? De eso se trata la homotesia. ¿Sí? Ahí va. Bueno, este va a ser el resultado de realizar la homotesia. Nosotros a veces decimos lo siguiente. Decimos que el triángulo ABC y el triángulo A',
B', C', esos triángulos son homotéticos. ¿Sí? Bueno, y además de ser homotéticos, esos triángulos son semejantes. ¿Sí? Entonces, ABC y A'B'C' son homotéticos. Podemos ya directamente poner lo siguiente. Si decimos ABC y A'B'C' son homotéticos, entonces son semejantes. ¿Serán semejantes? ¿Será cierto? Bueno, sí, lo vimos los pajaritos que eran semejantes, ¿sí? Según la proyección. Es obvio que sean semejantes, ¿sí? Pero vamos a hacer una demostración. Yo no me conformo con lo que dicen los libros, así que vamos a ver si podemos probar que si, al realizar un homotético de una figura, la figura que obtengo es semejante a la primera. Bueno, vamos a hacer, esto sería el teoremita. Bueno, el teorema se dice así. Entonces, vamos a demostrar esto. Para demostrar esto tenemos que saber cuál es la hipótesis del teorema. Bien, la hipótesis es que ABC y A'B'C' son homotéticos. Ajá, eso es lo único que sabemos. Después sabemos que, sabemos que en este caso la razón de semejanza es 3, pero podemos decir que la razón es otra, ¿sí? R, muy genérica. Pero vamos a trabajar con la razón de semejanza 3 porque así lo visualizamos mejor. ¿Y qué debemos probar? Debemos probar que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. Estos triángulos son semejantes, ¿sí? Bueno, entonces la demostración comienza así. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo acá abajo, así tenemos lugar. Demostración. Bueno, la demostración, para demostrar que los triángulos son semejantes, hay varias formas de probarlo, pero yo voy a usar una que es la más, digamos, la que está más a la vista. La forma más fácil es directamente probar que estos triángulos son semejantes por algún criterio, ¿sí? Por lado, 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 o ángulo, ¿sí? Vamos a empezar con el triángulo este. Yo voy a probar que el triángulo PB' y A', vamos a decir así, PB' y A' es semejante al triángulo PBA. PBA. Sin prima. O sea, lo que estoy diciendo es esto. Yo lo que quiero llegar es yo quiero llegar a probar que estos dos triángulos, el rojo y el negro, son semejantes por el criterio lado, lado, lado. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Está? Pero para llegar a eso, yo tengo que probar que la razón que hay entre estos dos lados es igual a la razón que hay entre estos lados y estos dos lados. Entonces hay que hacerlo por separado, hay que hacerlo en 3 partes. La primera parte, para probar cuánto vale la razón entre estos dos, tengo que probar que los triángulos PBA', o sea, este grande, vamos a marcarlo, este triángulo grande, es semejante al triángulo pequeño que aparece acá. Y bueno, eso es fácil de demostrar. ¿Por qué? Por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Sí? Bueno, veamos. Si lado, lado, ¿qué significa? Que dos pares de lados correspondientes son proporcionales. Bueno, eso es fácil. ¿Por qué? Porque si yo tomé que la distancia que había de P hasta B' era el triple de la distancia de PB, entonces podemos decir lo siguiente, que
PB' sobre PB es igual a 3. En este caso es igual a 3. Porque yo dibujé con esa razón de semejanza, 3. Si fuese otra, ¿sí?, se va a dar lo mismo en la razón que hay entre quién. Entre, podemos decir que PA' y PA, la razón entre esos dos también es 3. Entre PA' y PA también es 3. Entonces acá podemos decir que los lados, dos lados correspondientes son proporcionales. O sea, se demuestra LL. Me faltaría demostrar que tienen un ángulo congruente, esos triángulos, ¿sí? Bueno, para demostrar que tienen un ángulo congruente es fácil también, porque el triángulo, este triángulo es común a ambos triángulos. Entonces vamos a poner BPA', ese ángulo es común a los dos triángulos, ¿sí? Bueno, perfecto, entonces ya está. Quedaría probado que los triángulos son semejantes. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, si este triángulo que aparece acá, grande, es semejante al chiquitito que está acá, y bueno, entonces sus tres lados son proporcionales. Entonces, la razón que hay entre A' y B' con la razón que hay entre A y B tiene que ser igual a la razón de las otras correspondencias. Entonces, acá podemos decir que la razón que hay entre A', B' y AB también es 3. Si estos son lados de los triángulos también. Bueno, entonces, de acá podemos decir que ya tendríamos una parte, o una fracción de la demostración, de probar esto, ¿no? Solo quiero probar que estos triángulos son semejantes, el rojo y el negro. No me interesa lo de los costados, ¿sí? Pero esto me va a servir como una herramienta para seguir probando. Bueno, después tenemos el triángulo de la derecha, o sea, el triángulo este largo. Tenemos PA', C', este largo, lo voy a marcar, ¿no? Ahí, este triangulito. Ese va a ser semejante ¿a qué triángulo? A este. Bueno, ¿y por qué va a ser semejante a ese? Bueno, por la misma razón, ¿sí? La razón que hay entre el lado del triángulo largo, que es PC', y PC, es 3. Y lo mismo ocurre con el lado P, a ver, digo bien, estamos en el triángulo este, ¿no? El triángulo, sí, PA' y PA, también la razón es 3. Entonces, vamos a poner así. El triángulo PC'A' es semejante al triángulo PCA. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, por la misma razón. L a L. Bueno, entonces, de ahí decimos que PC' sobre PC me va a dar 3. Es el lado del triángulo largo con el lado más largo del triángulo pequeño. Esos 3. Y lo mismo podemos decir de PA' con PA. También es 3. ¿Y esto por qué lo digo? Y bueno, porque es una motesia. Siempre que pase a una motesia ocurre esto. Bueno, y por otro lado podemos decir que el ángulo, vamos a marcar un color así se ve bien, este ángulo es común a los dos triángulos, tanto el largo como el más pequeño, ¿sí? Entonces decimos que el ángulo va a ser APC. El ángulo APC es común a ambos triángulos. Entonces ya está, listo. Se demuestra esto. Se demuestra que tiene dos lados proporcionales, LL, y demostramos que el ángulo es común a los dos. Entonces,
Si los dos triángulos, estos triángulos son semejantes, entonces sus tres lados son proporcionales. Entonces, de ahí podemos sacar que la razón que hay entre A' y C' es igual, y AC es igual a 3 también. Entonces, de acá podemos decir que la razón que hay entre A' y C' con AC también es 3. Ajá, bien, perfecto. Bueno, pero me estaría faltando algo. ¿Qué es lo que me está faltando ahí? Bueno, me estaría faltando uno más de este, ¿sí? Una razón más. Esa razón se saca de demostrar. Bueno, haciendo el mismo procedimiento, ¿sí? Yo hago el mismo procedimiento, pero ahora voy a demostrar que el triángulo PBC, este triángulo que está acá arriba, es semejante al triángulo PB'C', ¿sí? El triángulo gigante, ¿sí? Esos triángulos van a resultar semejantes. No lo voy a hacer porque es lo mismo, ¿sí? Si yo puedo demostrar que esos triángulos son semejantes a partir de sus proyecciones, que ya las conocemos que es 3, entonces puedo decir que la razón que hay entre las bases de los triángulos también es 3. Y de ahí obtengo la fracción que me falta, que es B'C' sobre BC. Esto va a ser 3. Bueno, de estas tres cosas, ¿qué podemos decir? De esto y de esto. De esto puedo decir que, por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. Bueno, de ahí podemos ya ir concluyendo la parte teórica de lo que es homotesia, ¿sí? Ya sabemos que si nosotros realizamos una homotesia en una figura, me va a resultar otra figura semejante. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que sea, digamos, vamos a poner una acción, digamos. Vamos a realizar la homotesia a partir de una figura cualquiera, ¿sí? Siempre y cuando indicando un centro, ¿no? Una homotesia y una razón. Ajá, bien. Bueno, vamos a suponer que dice así la consigna. Hallar la homotesia de centro P y radio. Vamos a suponer que sea radio, a ver, un medio. Bueno, una cosa que no aclaré antes, que si la razón de semejanza es un medio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en vez de transponer la distancia, el doble, el triple, hacia la derecha de la figura, si el centro está acá y la figura está acá, su imagen va a estar a la derecha, ¿sí? Y más grande. Bueno, cuando la razón de semejanza es menor que 1, entonces el homotético va a estar a la izquierda y va a ser más chico que el original. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner, hallar la homotesia, hallar la homotesia de quién? Del polígono ABCDE. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es esto. Vamos a marcar un centro P que va a estar por acá, y un polígono, que es un pentágono, un polígono cualquiera, ¿sí? Y ahí tenemos el polígono. Vamos a poner un poquito más lejos el centro, así me da lugar a... Entonces el polígono va a ser este, A, B, C, D, E. Vamos a hacer un polígono.
Y le quiero realizar la homotesia de centro P y radio medio. Bueno, fácil. Lo que tenemos que hacer es sacar lo mismo, la distancia que hay del centro al vértice A y sacar la mitad. ¿Sí? La mitad, la 30, la mitad 15, bueno, por acá. Por acá estaría lo homotético de A, vamos a llamarlo A'. Lo mismo ocurre con B. Tomo la distancia que hay de P hasta B. Saco la mitad, más o menos da 46, la mitad 23. Por acá estaría el punto B'. Lo mismo con C. Tomo la distancia que hay de P hasta C. Más o menos la distancia va a ser 52, la mitad 26, por acá más o menos. Acá estaría viviendo C'. Bueno, ahí tomo la distancia que hay de P hasta D. La distancia es 48, la mitad 24, ¿sí? Estaría por acá. Por acá estaría D'. Y lo mismo ocurre con E. Tomo la distancia que hay del centro E, 33, 16 y medio. Por acá estaría E'. Bueno, una vez que tenemos todos los vértices marcados, dibujamos el polígono. Me debería dar un polígono que sea exactamente la mitad de su tamaño. Bueno, acá justo coincidió que la proyección pasa justo por el lado, ¿sí?, del polígono, pero no siempre pasa eso. Bueno, este sería el homotético de la figura original. Exactamente la mitad. Otra cosa que les voy a aclarar, cuando ustedes dibujan, hacen la homotesia de la figura, estas líneas son auxiliares, no se tienen que ver, ¿sí? Yo la marqué ahí fuerte, pero para que entiendan lo que dice nada más. Pero después esto es suave, esto es muy suave, ¿sí? No se tiene que ver esto. Lo principal acá son los dibujos, ¿sí? Acá está bien. Ahí está. Línea punteada. Bueno, ese sería un ejemplo fácil, ¿sí? Otro detalle que puede pasar es que, ¿qué pasa si el centro de homotesia es interior a la figura? ¿Sí? Bueno, se los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes, porque en la guía aparecen ejercicios de ese tipo. Lo que va a pasar es que la figura resultante va a encerrar, si la razón se me hace más grande que 1, va a encerrar a la primera, ¿sí? Si justo está en el centro, es como que la grande atrapa a la primera, ¿sí? La original queda en el centro, ¿sí? O parte, ¿sí? O toca parte de la figura resultante. También puede pasar que el centro de la homotesia esté en un vértice, ¿sí? El homotético neutro va a ser justo el vértice donde se encuentra el centro. Los demás se hacen la homotesia normal, ¿sí? Pero bueno, eso habría que ir probando con los ejercicios. Bueno, hasta ahí vamos bien. Bueno, esta vez vamos a ver qué pasa con la homotesia, pero ahora sí, referenciado a través de un sistema cartesiano. Vamos a suponer que la figura que yo le quiero sacar la homotesia es una figura que tiene vértices en un sistema de coordenadas y lo conocemos al vértice, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le hago la homotesia? ¿Sí? La homotesia va a estar siempre vinculada con el centro de coordenadas, ¿sí? Vamos a llamarlo el centro O, ¿sí? Este va a ser mi centro de coordenadas. Y el centro de homotesia, ¿sí? Y la razón, vamos a suponer que sea un medio. ¿Sí? Un medio puede ser, sí, un medio, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí lo que vamos a hacer es encontrar una relación que hay entre las coordenadas, ¿sí? Cuando se realiza la siguiente homotesia.
¿sí? Vamos a poder encontrar una relación sin tener que dibujar. Nosotros ahora, ¿qué hacíamos? Tomamos el centro de motesia, medíamos la distancia que hay al vértice y en este caso tenemos acá la mitad. Lo mismo pasa con los demás, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo. Primero lo hacemos en forma geométrica y después lo vamos a hacer en forma analítica. La ventaja que tiene cuando está referenciado y su centro está en el origen, que se puede hacer en forma analítica, ¿sí? Haciendo cuentas sin tener que usar reglas, ¿sí? Ni medir ni nada por el estilo. Entonces, ahora si yo quiero sacar la motesia con razón de semejanza a un medio, con centro o no, lo que tendría que hacer es tomar la distancia del centro al vértice A y la mitad. Bueno, pero justo acá la mitad es 2, ¿sí? Acá tenemos que la mitad justo cae en 2. Esta va a ser la imagen de A. Vamos a ver, ¿por qué? Bueno, porque justo no tuve que medir porque justo estaba sobre el eje. La proyección es el eje Y. Ahora, no voy a tener tanta suerte si tengo que hacer la motesia del vértice B. ¿Por qué? Porque me da diagonal esto, ¿sí? No está tan fácil. Bueno, no importa, mido. Esto mide 36, la mitad de 36, 18. ¿Sí? Ahí es la mitad, más o menos, ¿sí? Acá va a estar el punto B'. ¿Está? Lo mismo ocurre con C, ¿sí? Si yo tomo C, la mitad de C, esto me va a dar 52, la mitad 26. ¿Sí? 26 por ahí. Bueno, por acá estaría el punto C'. Lo que significa que si yo dibujo, ¿sí? Me debería dar un triángulo exactamente la mitad de lo que es el triángulo original, ¿sí? Bueno, y es la mitad. Y es semejante, de hecho. El tema es este. Yo puedo encontrar una relación que hay entre las coordenadas de la imagen de cada punto y su razón de semejanza. Bueno, es fácil. Observen esto. Si la coordenada del punto A, que era 0, 4, al hacer una motesia de centro O y razón de semejanza a un medio, me resultó A' con vértice en 0, 2. ¿Qué se observa acá? Que cada coordenada se le saca la mitad, ¿sí? Bueno, la mitad de 0 justo coincide que es 0, pero acá 4, la mitad de 4, 2. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir con B. Vamos a ver qué pasa con B. Si yo tengo el vértice de B, que es 4, 6, y realizo la homotesia, y bueno, debería resultar la mitad, ¿no? 2, 3. Y de hecho sí, es 2, 3. ¿Sí? Tiene coordenadas 2, 3. 2, 3. Me resulta B', 2, 3. Y B pasa lo mismo con C. C tiene coordenadas 8, 6. Realizo la homotesia del centro y medio. Eso va a resultar C'. Y bueno, debería ser la mitad también. 4, 3. 4, 3. Va a tener coordenadas 4, 3. Bien. ¿Qué conclusión sacamos de esto? La conclusión es la siguiente. Si yo realizo la homotesia de un punto cualquiera, en el plano XY, si le realizamos una homotesia de centro O y radio R, va a resultar otro vértice, ¿sí? En el caso del triángulo, va a ser R por X y R por Y. Si es un medio, las dos coordenadas van a estar multiplicadas por un medio. Si es un tercio, por un tercio. Si es 2, van a estar multiplicadas por 2. ¿Sí? Si yo en vez de hacer la homotesia un medio hubiese puesto 2, ¿qué iba a pasar? Y bueno, me iba a dar un triángulo más arriba, más grande, pero con coordenadas dobles. Entonces es una buena señal. Ahora vamos a hacer uno que no sea, sin tener que hacer el dibujo, ¿no?
A mí me interesa saber cuál es el homotético de un determinado triángulo o algún polígono. Bueno, entonces a mí me dicen que calcular el homotético de ABCD. Calcular el homotético de ABCD. Y con razón de semejanza, o sea, vamos a poner que sea con centro en el origen y razón de semejanza 5. Bueno, no me pide dibujarlo, ¿sí? Me pide que calcule dónde estarían los vértices del nuevo polígono. Bueno, fácil. Si no me pide dibujarlo, mejor, porque yo lo que hago es el homotético de A, que es, ¿qué coordenadas tiene? -2, -2, 1. Y yo le quiero sacar la homotecia, el centro y radio y razón de semejanza 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, me va a dar A', va a ser 5 por -2 y 5 por 1. Va a resultar que va a tener coordenadas -5, 5. ¿Sí? A ver, digo bien. 5 no, acá es -10. Va a tener -10, 5. Lo mismo ocurre con B. B, ¿qué coordenadas tiene B? Va a tener coordenadas 0, 3. Si realizo la homotecia, concentro en el origen y razón de semejanza 5, voy a obtener B', 5 por 0, 5 por 3. Así que va a resultar 0, 15. O sea, el subotético va a estar sobre el eje, pero 5 unidades, o sea, 5 veces esta cantidad, ¿no? O sea, en 15. 3 por 5, 15. Bueno, y así con todos. El de C tiene coordenadas en 0, -1. Su homotético va a ser C', que va a tener coordenadas 0, -5. Y D, lo mismo. D tiene coordenadas -2, -2. -2, -2. Su homotético va a ser D', con coordenadas -10, -10. Bueno, entonces si me dicen cuál es el homotético de ABCD, va a ser otro polígono con estas coordenadas. Bueno, y con esto concluimos todo lo que está relacionado con homotecia.